Bueno, el tema de esta semana se encuentra relacionado a lo que hemos visto anteriormente, que es la Edad Media y el Renacimiento. ¿Por qué? Porque en el Renacimiento comienza a darse un proceso de reinstauración de las ciencias y del pensamiento científico. Esto está vinculado a lo que pasaría después, que es el desarrollo de la práctica o del método racionalista, también conocido como el racionalismo. El racionalismo es una forma de pensamiento que buscaba explicar cómo funciona la mente humana, es decir, de dónde vienen las ideas, cómo se formulan las ideas, por qué la gente piensa lo que piensa. La respuesta del racionalismo es que toda idea humana, todo pensamiento o todo concepto tiene un origen en la mente. Es decir, por ejemplo, el que sepamos que la manzana es una fruta de color rojo tiene su origen en el pensamiento humano, no es de origen de la naturaleza. Existe la naturaleza, pero lo que realmente primero sucede es el pensamiento de la mente humana. Básicamente es como decir que la naturaleza está ahí, pero es algo que solo existe y que realmente le da sentido cuando la mente humana comienza a interpretar. Ese es el pensamiento racionalista. La naturaleza existe independientemente, pero en el ser humano solo comienza a existir cuando éste comienza a formular ideas y conceptos. De resto, no existe por voluntad propia, es decir, es algo que está ahí, pero no tiene ningún sentido o razón. Ese es el racionalismo. Ya después, a partir del siglo XVIII, comienza a generarse un cambio en este planteamiento. Ya la idea de que todo concepto se origina solo en la mente humana empieza a decaer y empieza a surgir la idea de que el conocimiento proviene en primer lugar del exterior. Es decir, todo conocimiento en principio se encontraba en la naturaleza o en la realidad física, como quieran llamarlo. Este pensamiento es denominado como empirismo. El empirismo es básicamente un conocimiento formado a través de la experimentación con el exterior por medio de los sentidos. ¿Esto qué significa? El empirismo creía que todo conocimiento humano se formaba a través del uso de los sentidos. Es decir, para comprender algo, por ejemplo, de nuevo retomando el concepto de la manzana, para comprender lo que es una manzana, tengo que interactuar con la manzana durante un tiempo prolongado. Tengo que interactuar con su olor, con su sabor, con su forma. Eso promueve el empirismo. Ya después de esta experimentación prolongada, después de probar varias manzanas y relacionarlas con el concepto, es que se formula la idea de que eso es una manzana. De lo contrario, no se puede formular la idea. El empirismo propone básicamente eso. Todo lo que el humano sabe, lo sabe porque lo siente con cualquiera de sus sentidos, con alguno de sus sentidos. ¿Cuántos sentidos tiene el ser humano? 5 sentidos. 5 sentidos. Los legitimados por la ciencia y que admitimos realmente. Porque pues hay personas que creen que el ser humano puede desarrollar un sexto sentido para referirse a todo esto de las prenociones y todo lo supranatural, por así decirlo. Pero pues para el empirismo, esto del sexto sentido es una imposibilidad. Ya les explico por qué. Por lo tanto, solo hay 5 sentidos. ¿Cuáles son? Gusto, tacto, olfato, oído y vista. Exacto. Gusto, tacto, olfato, oído y vista. Esos son los únicos medios, según el empirismo, por el cual se puede formular un pensamiento. Ahora, después llegaron a la idea de que cualquier idea, cualquier pensamiento que no se pudiera experimentar a través de los sentidos es, por lo tanto, falso. Es decir, si yo no puedo usar uno de mis 5 sentidos para comenzar a comprender una idea, esa idea está basada en conceptos falsos. Por así decirlo, mutaciones o desviaciones de la realidad. Toda idea que no tenga una explicación física o inmediata
es falsa para el empirismo. ¿Eso qué diría? Cualquier cosa como, por ejemplo, el alma, los fantasmas, el pensamiento superior, incluso un Dios, es falso para el empirismo. Ya después, filósofos como Kant tratarían de vincular las ideas del empirismo y el racionalismo, que es, por así decirlo, la filosofía principal de la modernidad, una filosofía que vincula estas dos ramas del pensamiento. Bueno, a partir del desarrollo del empirismo comienza un proceso de análisis del conocimiento. Es decir, los empiristas en el siglo XVIII comenzaron a ver todas las teorías y comenzaron a aplicar el empirismo. Si una teoría no tenía forma de explicarse por medio del uso de los sentidos, la clasificaban como falsa. Y cuando una teoría sí se podía experimentar con los sentidos, para ellos era verdadera. Actualmente seguimos haciendo este proceso de juzgar el conocimiento para indicar cuál es más acertado o no. Es decir, ideas como por ejemplo que Zeus creó el universo, no, Zeus luchó contra los titanes para tomar el control de la tierra, ya son consideradas como falsas. ¿Por qué? Porque ya lo vemos como mito. Sin embargo, antes eran religión. El conocimiento, por lo tanto, siempre está en juicio. El conocimiento siempre se debe, por así decirlo, como juzgar. Siempre se debe poner en una balanza y determinar si es falso o verdadero, porque las ideas pierden su valor. ¿Alguien puede darme algún ejemplo de una idea que haya perdido su valor actualmente? Sería de los sistemas de sociedad, Explícala un poco más, desarrollala un poco más. digamos como el comunismo, el socialismo, que son como Ah, que empezaron siendo como una base que prometía, pero pues terminó siendo fracaso. exacto, exacto. Hoy en día ya nadie considera el socialismo como una opción viable. Bueno, técnicamente la gran mayoría no. Puede que haya personas que todavía sí, pero la gran mayoría no. ¿Alguna otra idea? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué otras ideas ya no tienen tanta fuerza o potencia actualmente? O que hayan perdido validez. ¿No? Hay muchas. Tal vez lo que es lo que es el anarquismo, pensaría yo. O también el machismo y todo eso. Exacto. Un ejemplo de lo que actualmente se pone en cuestionamiento, ideas que se ponen en cuestionamiento, son las ideas del machismo, ¿no? Y el machismo pues tiene muchas ideas porque fueron más de 100 años de machismo. ¿Qué prejuicios o qué preconceptos, por ejemplo, se manejaban en el machismo que de hoy en día ya no deberían o que ya no se manejan tanto o que se promulga la desaparición de estas ideas o conceptos? Lo principal es que digamos que no solo los hombres trabajan, digamos ya vemos que las mujeres son capaces de sustentarse por sí mismas y no necesitan de un hombre para poder subsistir. Exactamente. Antes la visión que se tenía de la mujer era una visión de dependencia. La mujer no trabajaba, la mujer se quedaba cuidando a los hijos, se quedaba cuidando la casa. El hombre es quien se encargaba de traer el sustento del hogar. Literalmente se podía escuchar eso hace algunos años. Incluso podemos verlo en películas y series, ¿no? Por ejemplo, las princesas Disney. ¿Alguien se acuerda? ¿Cómo eran las princesas como Blancanieves, Cenicienta, La Bella Que todos Durmiente? esperaban que llegara a su príncipe. Exacto. La historia llega a una conclusión o a una solución. Apenas llega el príncipe, todos los problemas de la princesa Disney son solucionados. Actualmente esto ya es una idea
falsa actualmente se ha perdido y por eso pues ya no salen ese tipo de películas. Ahora se muestran unas princesas que cumplen con un rol más independiente. ¿Por qué? Porque los valores de la sociedad van cambiando progresivamente. Como les digo, las ideas cambian. Una idea no por simplemente ser que alguien la pensó o porque un gran científico, un gran filósofo la pensó, entonces es cierto. No, toda idea tiene que ponerse en cuestionamiento. Si no, no tiene ningún sentido tratar de aprender nuevas cosas. Porque si vamos a creer que lo que dijeron antes era verdad siempre, pues ¿para qué intentamos desarrollar algo nuevo? Solo concentrémonos en estudiar lo que dijeron antes, porque si es verdad, ¿qué sentido tiene cuestionarlo? Siempre hay que cuestionar la verdad. O bueno, la verdad entre comillas. ¿Listo? Bueno, esto del empirismo nos lleva al filósofo que vamos a ver esta semana, que es denominado como John Locke, el cual existió, bueno, vivió de 1632 a 1704. John Locke es uno de los mayores representantes del empirismo. Por eso, varias de las ideas que hemos visto, pues fueron ideas que él desarrolló. El libro o texto más importante, pues ensayo Al más... igual que el liberalismo, ¿no? ¿Cómo? John Locke también hablaba sobre el liberalismo y todo eso, ¿no? Fue uno de los padres. Sí, sí. En esta época es que comienza a surgir, pues, toda la tendencia. Recuerden que fue en el siglo XVIII cuando se desarrolló parte de la Revolución Francesa. O bueno, se desarrolló la Revolución Francesa. Por eso empieza a surgir todo lo que es la izquierda y la derecha, que en partidos políticos se traduce en lo que es el liberalismo y el conservador. ¿Listo? Pero bueno, no nos vamos a concentrar tanto en la vida política de John Locke, sino que vamos a poner más que todo un enfoque en su filosofía. ¿Listo? El ensayo más importante de John Locke es llamado Ensayo sobre el conocimiento humano, el cual salió publicado por primera vez en el año de 1690. En este ensayo, John Locke responde o busca responder dos preguntas fundamentales. La primera de ellas es ¿de dónde proviene el conocimiento humano? Permítanme un segundo. A ver, ¿dónde me había quedado? Ah, sí. La primera pregunta que busca responder John Locke es ¿de dónde proviene el conocimiento humano? Él declararía que en principio la mente humana en sus inicios, es decir, las primeras edades, un bebé, un niño pequeño, la mente humana en esa etapa se encuentra vacía. No hay nada en la mente humana, no hay conceptos, no hay ideas, hay relacionándolo a otros pensadores como por ejemplo Freud, aunque Locke no lo dice así, no piensa tanto en esa parte porque pues algo tiene que tener o existir en la mente humana en un inicio. Con Freud podríamos decir que son los instintos del ser humano. Comer, dormir, si lloro, me van a dar lo que quiero. Eso es aprender. Por ejemplo, hay estudios que demuestran que los bebés a cierta etapa empiezan a llorar falsamente para obtener cariño. ¿Por qué? Porque han aprendido que cuando lloran, los padres van a ver qué es lo que está pasando. Y por eso comienzan a llorar falsamente para pues, recibir el cariño de los padres. Sí, también se ha demostrado que mentir es una de las formas más básicas o uno de los conocimientos básicos que desarrollamos, que desarrolla el ser humano. Por eso dichos colombianos como por ejemplo a los únicos que se les puede creer son a los niños y a los borrachos, justificando un poco el alcoholismo del país, pues no son muy ciertos, porque ya se ha demostrado que los niños mienten, porque ya aprenden que mentir les trae ciertos beneficios. Pero bueno, cada quien lo que quiera creer. Entonces,
John Locke proponía eso, que la mente humana en sus primeras etapas estaba completamente vacía. ¿Cómo se iba llenando? Pues él dice que los conocimientos del ser humano se forman a partir de las experiencias, lo que les digo sobre los infantes. Como el infante se da cuenta de que cuando llora el padre o la madre le ponen atención, se da cuenta que ese es un método por el cual obtener algo. Eso es aprender a partir de las experiencias. Obviamente el caso que les propongo es un caso muy básico. Ya después las experiencias van enriqueciéndose, se enriquecen los conceptos y por lo tanto pues vamos adquiriendo un mayor cúmulo de conocimientos. Pero bueno, estas son las ideas que tenía Locke para su época. Estas experiencias nuevamente provienen de los sentidos. Pero John Locke reconoce algo más que el resto de los empiristas. La mente humana tiene un papel que cumplir en este proceso. Ese papel es el de organizar los estímulos del exterior. Es decir, la mente humana puede que no tenga muchas ideas, pero sí es capaz de clasificar cada estímulo que se genere con los sentidos. Es decir, clasifica lo que es el color, lo que es el gusto, el olfato de un objeto o cómo se siente en las manos dicho objeto. Eso es lo que propone John Locke a diferencia de otros empiristas, que la mente sí tiene un proceso o sí tiene un papel que cumplir acá, porque muchos empiristas decían que la mente estaba vacía y los sentidos la iban llenando. John Locke declara que una capacidad básica de la mente es la de organización, clasificar las cosas. Entonces, cada estímulo que el ser humano recibe es clasificado por la mente humana. Digamos que lo hace de una forma natural o común. No lo tiene que pensar mucho. ¿Por qué? Porque la experiencia le permite aprender y de esa manera ya no tiene que pensar a cada rato, bueno, esto tiene un sabor dulce, su color es rojo, tiene una forma más o menos circular, por lo tanto es una manzana. O esto tiene una forma ovalada, entonces, no sé, cualquier otra cosa. ¿Listo? Este concepto de la clasificación de la mente son lo que él llama ideas de reflexión de los sentidos. Es decir, es la capacidad de reflexionar con lo que sentimos. Es la capacidad de discernir o de clasificar todo aquello que podemos experimentar. Ese es uno de los papeles más importantes de Locke, que va más allá de decir todo se experimenta a través de los sentidos. Bueno, lo que sí repetiría Locke sería que todo conocimiento formado a partir de nuestros sentidos son verdaderos y los que no se formen con los sentidos son falsos. Como verán, pues en esta época se trataba mucho de desvincular de todos esos conceptos como por ejemplo supranaturales, como el alma o el espíritu o un espíritu mayor o cualquier otro concepto que implicara una existencia que supere lo humano. Bueno, la segunda pregunta que busca responder John Locke es si podemos confiar plenamente en nuestros sentidos, es decir, si toda la información que podemos sentir es verdadera. Él cuestiona esto. La mayoría de empiristas no lo cuestionaban. Ellos decían simplemente, porque lo puedo sentir, sé que existe. ¿Listo? La mayoría de empiristas se limitaban a eso. Lo puedo tocar, existe. Lo puedo ver, existe tal cual lo veo. John Locke declararía que esto no es tan así. Para Locke existen una división entre las cualidades o la información que obtenemos a través de los sentidos. A esta información la llama las cualidades de los objetos. Y según él, existían dos cualidades. La primera de ellas es la cualidad primaria o las cualidades primarias. Son esos elementos que, por así decirlo, no están así,
son inalterables de un objeto. Es decir, se presentan y los sentimos tal cual ellos son. ¿Cuáles son estas cualidades primarias? Por ejemplo, la forma de un objeto, el peso, el número, entre otros. Es decir, son cosas que a través de los sentidos podemos comprenderlas tal cual realmente son. Por ejemplo, si yo tengo 2 manzanas, los sentidos, es decir, la vista, cuántas manzanas me van a dejar ver. Dos, ¿no? 2. En teoría, uno tiene que ver 2. Si ya ve más de 2, pues hay que consultar al médico. ¿Por qué? Porque existen solo 2 manzanas. Esa es la teoría de las cualidades primarias. Son condiciones del objeto que existen y que yo las siento de la forma en que existen. No las puedo alterar a través de cosas como mis gustos, mis ideas o mis conceptos. ¿Listo? Son ideas inalterables. Bueno, chicos, chicas, nos queda menos de un minuto.